Yo traigo un mensaje acerca de un corazón acusador y está vamos a dar lectura en Isaías 6, solamente los versos del 1 al 8. Yo volteaba a ver, dije, bueno, alguien ha de venir atrás de mí, y no. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 6, del 1 al 8. Lo voy a leer y ustedes lo siguen con su vista. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bendita la palabra de nuestro Señor. Bueno, pues entonces dijimos que el mensaje se llama un corazón acusador. Este pasaje, Isaías 6, del 1 al 13, no llega hasta el 8, obviamente es hasta el 13, nos habla acerca de una visión que tuvo el profeta Isaías. Isaías vivió en una época de decadencia moral y falta de sensibilidad entre los habitantes del pueblo de Dios en la tierra de Judá. La gente hablaba de Dios y mantenía la apariencia externa de la religión, pero nada más que eso. El mensaje nos va a hablar, como dijimos, un corazón acusador como consecuencia del pecado y de la transformación que todos como hijos de Dios necesitamos tener, pero que no todos lo experimentamos. Hebreos 4, del 12 al 13, nos dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta cortar el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Podemos ocultarle algo a Dios? ¿Cuál es la medida que tomamos para saber qué tan derechitos andamos en el camino de santidad? ¿Y cuánto estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la medida que tomamos? Dios nos habla a través de su palabra, y a nosotros nos corresponde, cuando alguien habla, y más cuando es el Señor, a nosotros nos corresponde escuchar, por principio. Escuchar, poner atención a lo que está diciendo
y de tal manera que podemos salir de cada culto diciendo gracias Dios por el mensaje que me diste. O bien salir de cada culto y decir gracias Dios por el mensaje, pero el mensaje no era para mí. En los versos del 1 al 4, la palabra de Dios nos habla de las manifestaciones claras de la presencia inconfundible de Dios en el templo cuando se manifestó ante Isaías a través de una visión. Y la visión que tuvo Isaías, dice la palabra de Dios, que fue así. Vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y habla de serafines con 6 alas. Con 2 alas volaban, con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies. Aunque no tenían pecado, sentían la necesidad de cubrirse, porque nadie puede resistir estar delante de Dios tal cual es. Y luego el canto que escucha Isaías. El canto que escucha no es justo, ¿verdad? Tampoco escucha cantar misericordioso, misericordioso, misericordioso. Porque aunque son atributos de Dios, Isaías escucha santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Este maravilloso atributo del Señor se muestra en su más alto grado de excelencia y enfatiza la santidad del Señor. Y es este atributo sobre el cual se basa nuestra doctrina: santidad a Jehová. ¿Qué significa para nosotros esto? ¿Qué nos dice saber y conocer esta palabra del Señor? Pues como hijos de Dios, que somos de un Dios que es 3 veces santo, que busquemos apartarnos del mal y aborrecer el pecado. Debemos reflejar el carácter santo de nuestro Señor en nuestro diario vivir. En Primera de Pedro 1, del 15 al 16, dice el apóstol: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿A quién van dirigidas estas palabras? ¿A los hijos de Dios o a los que no son hijos de Dios? Es el Señor quien se manifiesta ante Isaías para un llamamiento especial. El Señor prepara, purifica y transforma la vida de todo aquel que llama para su servicio. La vida y el corazón de Isaías fueron transformados en el instante en que se encuentra ante la inconfundible y santa presencia de Dios. Dios conoce perfectamente a cada uno de sus hijos. Nada le queda oculto ante sus ojos. Sabe de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, conoce nuestro carácter y nuestra conducta. No le podemos ocultar nada. Y aunque nosotros nos esforzamos o muchos de los creyentes nos esforzamos por tener una doble personalidad, porque con una nos presentamos ante el mundo, nos inmiscuimos en las cosas del mundo, nos relacionamos con ellos con una personalidad. Y luego, con otra muy diferente, venimos y nos presentamos ante Dios. Pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué diría Dios?
qué bueno sería poder decir, como dijo David en el Salmo 139, pruébame, oh Dios. Empieza diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Qué diría Dios en nosotros si así le pidiéramos? ¿Qué opinaría de cada uno de nosotros? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Se ha hecho esta pregunta para usted mismo? De los escribas y de los fariseos, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados, porque conocía sus pensamientos y podía ver la inmundicia de sus corazones. Entonces, ¿qué diría de nosotros? ¿Cómo está, amados hermanos, su carácter y su conducta delante de Dios? ¿Ha experimentado que en alguna ocasión o en más de una ocasión el corazón nos reprende? Primera de Juan 3:20 dice, pues si el corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Isaías el profeta, quien ya creía en Dios, quien ya servía a Dios y quien hablaba de Dios a un pueblo pecador y cargado de maldad, y quien hacía un constante y desesperado llamado al arrepentimiento, este profeta de Dios reconoció su pecaminosidad al ver manifiesta la soberanía, la santidad y el resplandor de la gloria de Dios. Y cuando escucha las voces de los ángeles, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Sabe cómo se vio Isaías? Se vio indigno y se reconoció inmundo ante la grandeza que estaba presenciando. Cuando nos vemos en un espejo, el espejo no nos engaña. Nos vemos tal cual somos. Y a veces no nos gusta cómo nos vemos, ¿verdad? Pero así, luego decimos, ay, así me hizo Dios, ¿verdad? Y bueno, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero el espejo no engaña. Yo recuerdo hace unos 5 años que salí del hospital después de un largo periodo. Ya una vez en casa, me levanté como pude y no me había visto en un espejo. Y me vi, hermanos. Me vi tal como estaba físicamente. Flaca, flaca, seca, verde, fea, vieja. Bueno, lo flaca, lo seca y lo verde se me quitó, ¿verdad? Lo vieja me va a seguir. Pero en realidad esa era mi imagen real ante el espejo. Y claro, me preocupé, pero gracias a Dios, dije, gracias a Dios porque así me ha rescatado Dios de la muerte. Y hasta el día de hoy aquí estoy, bendito sea el Señor. Entonces el espejo no nos engaña. Si así nos vemos, si así pudiéramos vernos, si así nos tomamos el tiempo para vernos ante Dios, conforme a la luz de su palabra, ¿cómo nos veríamos? Y aún más todavía, ¿cómo nos ve Dios? Eso es todavía más importante, ¿verdad? Cuando Dios vio a Gedeón, ¿qué le dijo? Varón esforzado y valiente. Y le dijo más cosas, ¿verdad? Cuando Dios vio a Job, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo de Job? No hay otro como él en toda la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué diría de usted y de mí si pudiéramos escuchar la voz de Dios cuando le preguntáramos, Señor, ¿tú cómo me ves? Yo como que del 1 al 10 me pongo un 7, ¿verdad?
Entonces, quizá por eso en muchas ocasiones no le preguntamos, ¿verdad? Isaías reconoció que algo grande y necesario faltaba en su vida para ser del agrado de Dios, para estar a su servicio, para poder acudir a su llamado. Isaías reconoció que le faltaba ser transformado. La transformación, hermanos, se da por completo al estar verdaderamente humillados frente a la santa presencia de Dios. Y es que todo cambio, toda sanidad, toda verdadera bendición y todas las victorias comienzan ahí de rodillas en su trono. Ahí en el trono de Dios, Isaías es tocado por el fuego santo y le quitó el sentimiento de culpa al Señor. Limpió su pecado y purificó su corazón. Dios quiere ver en sus hijos un cambio radical, no un cambio que nosotros le podemos ofrecer, porque muchas veces ofrecemos mucho y cumplimos poco. El Señor quiere un cambio radical. Lo que hizo con Isaías lo hará con cada uno de nosotros cuando reconozcamos que aún no hemos sido transformados y dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Es decir, que nosotros podemos saber de Dios, podemos creer en Dios e inclusive podemos hablar de Dios, pero nuestra transformación se dará únicamente cuando nos pongamos en la misma situación en la que estuvo Isaías, frente a frente con Dios y humillados ante su presencia. En este sublime momento en la vida de Isaías pasa algo que nos lleva a reflexionar. En la visión, la voz del Señor se presenta hasta el verso número 8. Es decir, que todo lo que pasa en los versos anteriores, toda la confesión de pecado y toda la preocupación y agonía que vive al reconocerse pecador, no son una respuesta a preguntas que el Señor le haya hecho como, ¿has cometido pecado? Es más bien una respuesta a la inconfundible presencia de Dios y a la santidad que estaba viendo el profeta de frente. Era su corazón mismo gritando, soy culpable, sin que nadie se lo preguntara. En un episodio del programa Alerta Aeropuerto, acerca del aeropuerto de Colombia, ahí se desarrolla un filtro para detectar personas que intentan pasar droga de Colombia a diferentes partes del mundo. Bueno, este filtro consiste en que las autoridades ven y cuando identifican a algún sospechoso, lo llaman, lo pasan a la sala de reconciliación y ahí lo interrogan, lo escanean y revisan su maleta para saber si trae algo. Eso es para las personas sospechosas. Pero también hay revisiones de rutina que no son necesariamente sospechosas las personas, sino que las autoridades al azar eligen a cualquiera de los pasajeros, los sacan de la fila y empiezan a interrogarlo. Ya una vez que terminan su interrogatorio, bueno, pues ya lo dejan continuar con el proceso de su viaje. En una ocasión, al azar, eligen a un muchacho que venía de Colombia a México para una revisión de rutina, no porque fuera sospechoso. Y lo empiezan a interrogar, pregunta tras pregunta.
Entonces, este muchacho, para sorpresa de las autoridades, para sorpresa de los guardias, de pronto dice: yo no quería hacer esto, me obligaron. Si quieren puedo decirles quiénes son, todavía deben estar afuera. Y por favor ayúdenme cuando me toque ser juzgado. Nadie lo acusó, sino que él mismo se delató antes de que alguien lo señalara con el dedo. Los oficiales observan y al ver a un sospechoso, pues lo llaman y casi siempre transporta algo ilegal, pero no era el caso del muchacho, ni siquiera era sospechoso, sino que él habló, porque así estaría su corazón, ¿verdad? Acusándolo. Y efectivamente, abrieron su maleta, ya hemos visto y sabemos cómo revisan tan profundamente, ¿verdad? Y bien escondida entre la maleta llevaba la cocaína. Ellos mismos se delatan sin que alguien les pregunte previamente lo que pasa. Pues en cuanto a delatarse, algo así pasó con Isaías. No dice que el Señor le preguntara algo, sino que él mismo, al verse rodeado de la grandeza de Dios, no puede más que descubrir su corazón por completo y decir: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Un hombre que se confiesa pecador, que reconoce ser de labios inmundos, viendo la situación ante la cual estaba, dice: no hay manera que yo salga vivo de aquí, no lo merezco, yo no merezco estar delante de Dios y mucho menos hablar de Él a este pueblo. Mateo 5:18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Por lo cual, lo que estaba confesando Isaías era que lo inmundo que salía de sus labios realmente estaba en su corazón. Y hermanos, ¿qué influencia negativa más grande puede representar para nuestra iglesia y para todo aquel que nos conoce, que nuestro corazón tenga inmundicia? Porque si hay una sola cosa que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tenemos inmundicia dentro del corazón. Y el problema es que no solo nos daña a nosotros, sino que daña a todos los demás que están a nuestro alrededor. Mire, piense en alguna persona para quien usted crea que se fija tanto en usted y que le toma como ejemplo a seguir. Puede pensar en un hijo, en un familiar, en algún alumno, si es maestra, si es maestro, o bien su esposa, su esposo, o algún hermanito o hermana de aquí del templo, que usted diga: cómo me gustaría ser como fulanito, como manganito, ¿verdad? Si fuera posible abrir el corazón como un libro, ¿le daría a usted a leer todo ese libro abierto donde vienen sus pensamientos, los recuerdos suyos, fotografías de lo que ha sido su pasado, cosas que no le ha querido contar a nadie? Se lo daría a leer, porque lo que está dentro de nuestro corazón, esa es la realidad de lo que somos, ¿verdad? Y la persona que llega a poner sus ojos en nosotros ni siquiera se imagina lo que traemos dentro o lo que hicimos ayer
o lo que hacemos a escondidas, ¿verdad? Lo que hacemos cuando no nos ven. ¿Cuántas cosas quisiéramos quitar de esos libros antes de darlo a leer a alguna persona? Mire, o más sencillo todavía, si no tenemos nada que esconder, ¿por qué no dejar el Facebook abierto o sin contraseña el celular? ¿Y por qué escondernos cuando recibimos una llamada? Si no hay nada que esconder. De alguna manera, todos sabemos las cosas que quisiéramos quitar de nuestra vida, porque nos hacen daño y dañamos a los demás con eso. Con eso que no hubiéramos querido desear, pero deseamos. Con eso que no hubiéramos querido pensar, pero pensamos. Que no hubiéramos querido decir, pero dijimos. Y que no hubiéramos querido hacer, pero lo hicimos. Cosas negativas que son pecado, que nunca debieron subir al corazón, pero ahí están, ahí les dimos entrada. Y es que la influencia de nuestros pecados, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y de nuestras intenciones alcanzan a los demás y tarde o temprano se ven las consecuencias para vergüenza de la familia o de la iglesia a la que asistimos. Usted, como hijo de Dios, es un líder. Desde que alguien pone su mirada en usted y lo toma como ejemplo, es un líder. Y sabía que en el Antiguo Testamento, por eso nos enteramos que los líderes que los pecados de los líderes se pagaban en el pueblo, así como el pecado de los padres se pagaban en los hijos. Pero gracias a Dios y bendito sea el Señor que estamos en un periodo de gracia. Ya no vivimos en aquellas leyes, ¿verdad? El Señor dice ahora, el alma que pecare, esa morirá. Pero ¿quién dice que nuestras faltas, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestra obstinación y desobediencia no trae consecuencias sobre los demás? Sobre nuestra sociedad, sobre nuestra familia. Nuestras malas decisiones, luego las vemos reflejadas en las consecuencias y hasta sobre nuestra iglesia. Hay consecuencias que no podemos ocultar. Recordando que somos líderes para más de una persona que pone su mirada en nosotros, podemos decir que hasta resulta ser un maravilloso privilegio que alguien nos tome como ejemplo y poder testificar con nuestra vida. Pero también, hermanos, es una enorme responsabilidad y compromiso ante Dios de mantenernos fieles a su palabra y hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Recuerdan al rey David? Muchas cosas recordamos de David, pero respecto al tema, recordamos que murió su primer hijo que tuvo con Betsabé porque fue concebido en pecado. Y luego, cuando David censó al pueblo en su ambición por saber qué tan preparado estaba para la guerra y poder vanagloriarse de su poder y de su ejército, sin considerar que quien peleaba por él era Dios y era Dios quien obtenía la victoria. Y como todos los pecados de los líderes se pagaban en el pueblo, al Señor no le quedaba de ver nada a nadie. Entonces le da a David 3 opciones a elegir. O 7 años, le dice, 7 años de hambre sobre la tierra.
o 3 meses huyendo de tus enemigos, o bien 3 días de plaga sobre la tierra. Y entonces David decide 3 días de plaga sobre la tierra. Con cualquiera de estas 3 opciones, no nada más iba a sufrir David, iba a sufrir su familia y también sufriría el pueblo. Cuando empiezan, en 3 días fueron suficientes, hermanos, para que murieran en el pueblo. ¿Sabe cuántas personas? 70,000 personas. Seguramente cuando David vio el recuento de los daños, habrá dicho: Dios mío, ¿qué es lo que hice? ¿Hasta dónde llegó la consecuencia de mi mal proceder? Entonces, David ruega al Señor diciendo: yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano venga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Hay una pregunta para usted y para mí en esta hora. ¿Qué pecados guardo en mi corazón que son un impedimento para que Dios me transforme y haga su voluntad en mí? Si me fuera concedido ver a Dios cara a cara, mi propio corazón me acusaría de aquello que no me he atrevido a confesar con mi boca. El corazón me acusaría de pecados y debilidades que no he querido y que no he podido dejar. Debemos entender que nuestros pecados afectan a los demás sin tener culpa alguna, como sucedió con el pueblo y con el hijo de David, que arrastraron las consecuencias que él cometió. Amados hermanos, somos hijos de Dios, que es santo, santo, santo. Hablamos del perdón y pregonamos el amor de Dios. Hermanos, que ese pregonar su amor y su perdón no vaya contaminado con la inmundicia que hay en nuestro corazón. Isaías se vio indigno y se reconoció inmundo ante la presencia de Dios, pero Dios limpió su pecado y purificó su corazón. Lo que Dios hizo con Isaías, está dispuesto a hacerlo con cada uno de nosotros. Solo Dios conoce los pecados que hay en nuestro corazón y que muchas veces nos pesan como piedra. Y como piedra obstruyen el fluir del desarrollo espiritual. Pero Dios tiene poder para quitar la piedra. Y si usted se lo permite, Dios puede quitar esa piedra. Y si se lo permite, Él está dispuesto a repetir lo que hizo con Isaías: limpiarnos, purificarnos y transformarnos para honra y gloria del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.